Capacitores con material dieléctrico. Contenido: estudiar el efecto de un dieléctrico sobre la capacitancia. Encontrar la energía almacenada en el capacitor cuando hay un dieléctrico dentro. ¿Qué es un material dieléctrico? Se denomina dieléctrico a un material con una baja conductividad eléctrica, es decir, un aislante, el cual tiene la propiedad de formar dipolos eléctricos en su interior bajo la acción de un campo eléctrico. Así, todos los materiales dieléctricos son aislantes, pero no todos los materiales aislantes son dieléctricos. Algunos ejemplos de este tipo de materiales son el vidrio, la cerámica, la goma, el petróleo, la mica, la cera, entre otros. En cuanto a los gases, se utilizan como dieléctricos sobre todo el aire, el nitrógeno y el hexafluoruro de azufre. Capacitores y dieléctricos. Los dieléctricos más utilizados son el aire, el papel y el policloruro de vinilo. La introducción de un dieléctrico en un condensador aislado de una batería tiene las siguientes consecuencias. Primero, disminuye el campo eléctrico entre las placas del condensador. Segundo, disminuye la diferencia de potencial entre las placas del condensador en una relación voltaje inicial sobre la constante K. Tercero, aumenta la diferencia de potencial máxima que el condensador es capaz de resistir sin que salte una chispa entre las placas. Cuarto, aumento por tanto de la capacidad eléctrica del condensador en K veces. Es decir, la carga no se ve afectada ya que permanece del mismo valor que ha sido cargada cuando el condensador estuvo sometido a un voltaje. ¿Cómo cambia la capacitancia? Consideremos un capacitor de placas paralelas que sin dieléctrico tiene una carga Q sub 0 y una capacitancia C sub 0. La diferencia de potencial en las terminales del capacitor es delta de V sub 0. Esta situación se ilustra en la figura. La diferencia de potencial se mide con un voltímetro. Observe que en la figura no hay batería. También debe suponer que a través de un voltímetro ideal no puede fluir carga alguna. De lo anterior se concluye que no existe trayectoria por la cual pueda fluir la carga y modificar la misma en el capacitor. Si ahora se inserta un material dieléctrico entre las placas, como se observa en la siguiente figura, el voltímetro indica que el voltaje entre las placas disminuye un valor delta V. Los voltajes con y sin dieléctrico están relacionados mediante el factor K como sigue. Delta V es igual a delta V sub 0 sobre K. Ya que este delta V es menor que el inicial, se ve que esta constante K es mayor que 1. El factor adimensional K se llama constante dieléctrica del material. La constante dieléctrica varía de un material a otro. Ya que la carga Q sub 0 en el capacitor no cambia, la capacitancia debe cambiar al valor C igual a Q sub 0 sobre la nueva diferencia de potencial. Al reemplazar el valor de esta diferencia de potencial, se encuentra que la capacitancia es ahora C igual a K, la constante del dieléctrico, por C sub 0, la anterior capacitancia. Es decir, la capacitancia aumenta en un factor de K cuando el material dieléctrico llena por completo la región entre las placas. En el caso particular de las placas paralelas, la capacitancia tomará esta expresión. Energía almacenada antes y después. Para el capacitor de placas paralelas que se carga con una batería y adquiere una carga Q sub 0, después se retira la batería y entre las placas se inserta una lámina de material que tiene una constante dieléctrica K, como en el ejemplo anterior. Entonces, ¿cómo es la energía almacenada antes y después en el capacitor? Piense en lo que ocurre cuando se inserta el dieléctrico entre las placas. Ya que la batería se retiró, la carga en el capacitor debe permanecer igual. Sin embargo, ya sabe por la explicación anterior que la capacitancia debe cambiar. Debido a eso, se espera un cambio en la energía del sistema. Dadas las condiciones iniciales, se encuentra la energía potencial eléctrica del sistema.
Para después de introducir el capacitor, la capacitancia ha aumentado, así que reemplazando en la ecuación de energía, se obtiene esta expresión. Al compararlas, dado que K es mayor que 1, la energía en el sistema después de introducir el dieléctrico disminuye. Ejemplo de aplicación. Un capacitor de placas paralelas con una separación de placa D tiene una capacitancia C0 en ausencia de un dieléctrico. ¿Cuál es la capacitancia cuando entre las placas se inserta una lámina de material dieléctrico con constante dieléctrica K y grosor Fd, donde F es una fracción entre 0 y 1? En explicaciones anteriores de dieléctricos entre placas de un capacitor, el dieléctrico llenaba el volumen entre las placas. En este ejemplo, solo parte del volumen entre ellas contiene el material dieléctrico. Este sistema se puede modelar como una combinación en serie de dos capacitores, como se muestra en la figura B. Un capacitor tiene una separación de placa Fd y se llena con un dieléctrico. El otro tiene una separación de placa 1 menos F por D y tiene aire entre sus placas. Primero se calculan las capacitancias individuales y luego se calcula la capacitancia total o equivalente reemplazando cada una de las capacitancias en la ecuación general del capacitor equivalente. Se llega a una expresión de la capacitancia total y esta queda expresada en términos de la constante del dieléctrico, del factor F y de la capacitancia inicial del sistema. ¿Qué aprendimos hoy? Se estudió el efecto de un dieléctrico sobre la capacitancia. Se encontró la energía almacenada en el capacitor cuando hay un dieléctrico dentro.